La noche caía sobre Ciudad de México, y en la lujosa hacienda de los Salazar, el silencio era un manto pesado, roto solo por el murmullo distante de un soplador de hojas en el jardín. Eran las 7:47 de un viernes, 24 de octubre, y la mansión, valorada en más de $10 millones, brillaba con una riqueza material que no podía comprar atención. El aire estaba cargado con la humedad fría de la inminente llovizna, creando un ambiente de quietud tensa, mientras, a 30 kilómetros de distancia, Diego Salazar, el dueño de ese imperio y la personificación del poder, brindaba con inversores en un restaurante de alta cocina, completamente ajeno a que el destino de su hijo de 4 meses pendía de un hilo tan fino como la tela de su traje hecho a medida. Él y su esposa Valeria habían delegado la vida del pequeño Mateo a un ecosistema de tecnología cara y personal bien pagado. Pero en ese momento crucial, la tecnología fallaba y el personal estaba de descanso. En el segundo piso, la única alma consciente de la catástrofe que se gestaba era Patricia Morales, la empleada doméstica, una mujer de 43 años, menuda y fuerte, con las manos curtidas por una vida de servicio. Ella estaba terminando su turno, deslizando un paño húmedo de microfibra por el barandal de caoba del pasillo, un acto repetitivo que la hacía pensar en el largo viaje en autobús que le esperaba para llegar a casa. Patricia vestía su uniforme impecable, una blusa polo blanca y pantalones negros, un atuendo que la hacía invisible a los ojos de sus patrones. Pero su mente estaba lejos de la rutina cuando, de repente, un sonido anómalo atravesó el silencio de la casa. No el llanto habitual de un bebé hambriento o molesto, sino una tos seca y desesperada. Tos, 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 irregular, que se cortó en un jadeo agudo y ahogado, un sonido que le heló la sangre. Instintivamente, Patricia supo que esa no era una tos normal de resfriado, sino la lucha de alguien por introducir aire en un pulmón colapsado. El pánico de Patricia no fue el pánico histérico de una mujer asustada, sino el pánico frío y enfocado de quien ya ha bailado con la muerte. Ese sonido, esa interrupción abrupta del aliento, la transportó 7 años atrás, al recuerdo vívido y lacerante de su propio hijo, Sebastián, asfixiándose con una uva, una escena que la había dejado marcada para siempre con la culpa y la impotencia. Dejó caer el paño de microfibra sobre el mármol, un gesto de urgencia que rompía 8 meses de protocolo impecable. Sus tenis desgastados, los únicos que le aliviaban el dolor de pies, resonaron en una carrera desesperada por el corredor. Llegó a la puerta del cuarto de Mateo, una puerta que casi siempre estaba cerrada, símbolo de la distancia emocional de los padres, y la empujó suavemente, temiendo entrar, pero más temiendo no hacerlo. Al entrar en la penumbra del cuarto, iluminado solo por la luz de noche de una luna proyectada en el techo, Patricia vio la escena que la desgarró. En la cuna que costaba lo que un coche pequeño, estaba Mateo, el bebé de 4 meses que los manuales describían como robusto y vibrante. Pero ahora, ese bebé rosado, con sus cachetes rellenos que parecían reclamar pellizcos, se transformaba visualmente en una flor que se marchita en cámara rápida. Sus labios eran de un color ciruela oscuro, casi negros. La piel de su rostro, que era tersa y suave, estaba pálida con un tono grisáceo espantoso, y sus pequeños ojos castaños, que minutos antes seguían con curiosidad cada movimiento, estaban abiertos en un terror instintivo, buscando algo o a alguien que lo salvara. No había llanto, no había sonido, solo la boca abierta en un grito silencioso, el más aterrador de todos. Sin un segundo para la duda o el miedo, Patricia se abalanzó hacia la cuna. Levantó al bebé, cuyo cuerpo se sentía flácido y pesado en sus brazos, como una muñeca de trapo a la que se le ha soltado el relleno.
En el acto reflejo de una madre que ya ha perdido, buscó una señal de vida, un temblor, un suspiro. Al examinar el rostro azulado, notó el primer microgesto de su desesperación. Las manos minúsculas de Mateo, cerradas en puños apretados, un reflejo primal de lucha. No había tiempo para el 911 ni para la espera. Recordando su curso de RCP infantil, pagado con años de ahorro y el dolor de una pérdida, colocó a Mateo boca abajo sobre su antebrazo izquierdo, con la cabeza más baja que el cuerpo, e inmediatamente le propinó 5 golpes firmes entre los omóplatos. Nada. La obstrucción seguía allí, inamovible. Patricia giró al bebé y lo colocó sobre el piso de alfombra dura, que era la superficie más firme que encontró. Se inclinó, selló la boca de Mateo con la suya y sopló 2 respiraciones suaves de rescate, como le habían enseñado. Pero el pecho del bebé no se levantó. El aire no entraba. En ese instante de fracaso, el terror se convirtió en una determinación de acero, forjada en la culpa. El recuerdo de Sebastián, de 7 años atrás, la empujó. Fue en ese momento que, con una voz baja y ronca, rompió el protocolo de silencio de una empleada y pronunció la frase que sellaría su destino y el del bebé. Un diálogo interno que se hizo audible en la quietud de la lujosa habitación, mientras posicionaba sus 2 dedos para las compresiones cardíacas. Dios, no dejes que me pase otra vez. No puedo perder otro niño. Sé que no es mío, pero en este momento, en tus manos y en las mías, todos los niños son nuestros. Dame fuerzas, dame tiempo, dame un milagro. Con esa oración, que era más una súplica que un ruego, Patricia comenzó las compresiones, sus dedos calejados presionando con precisión en el diminuto centro del pecho del bebé. Repitió el ciclo una y otra vez, 30 compresiones y 2 ventilaciones, contando en voz alta para mantener el ritmo, sus ojos fijos en la palidez de Mateo. La escena era un contraste brutal. El lujo estéril de un cuarto de $10,000 contra el drama de una vida salvada por el conocimiento adquirido a un costo de 20 años de dolor. Ella no vio un bebé con síntomas, sino una segunda oportunidad, una redención impuesta por el destino. Pasaron 3 minutos que parecieron una eternidad. El sonido de su conteo y el roce de sus rodillas en el suelo eran lo único que se escuchaba en esa habitación de silencio forzado. En la pared, la foto plastificada de su propio hijo, Sebastián, que ella siempre llevaba en el bolsillo de su delantal y que tocó por un segundo antes de comenzar la reanimación, parecía observarla. En su mente, le susurraba: «Ayúdame, mijo, ayúdame a salvar este bebé». Justo cuando sus brazos comenzaron a flaquear, justo cuando la desesperación amenazaba con paralizarla, un gesto, casi imperceptible, rompió el ciclo de la muerte. El pecho de Mateo se movió. Una bocanada de aire, seguida por un sonido húmedo, y luego, con un esfuerzo agonizante, el bebé tosió, expulsando un pequeño trozo de plástico de un juguete certificado, y luego, el llanto. No el llanto de dolor, sino el llanto liberador de la vida que regresa. El llanto de Mateo no fue un simple sonido, fue el estruendo que hizo vibrar las paredes de esa mansión, el eco de un milagro que acababa de ocurrir en el suelo, bajo la mirada de una empleada que había trascendido su rol. Patricia lo levantó, acunándolo contra su pecho con una fuerza y ternura que eran el puro instinto materno, más allá de cualquier lazo de sangre o social. El color regresaba lentamente a los labios de Mateo, un rosa pálido que era la promesa de vida. Sus pequeños dedos, que un minuto antes estaban flácidos, se contrajeron levemente, agarrando la tela del polo de Patricia. Un reflejo final de la vida buscando seguridad. Ella lo abrazó fuerte, las lágrimas cayendo sobre su cabeza, lágrimas de redención, no de pérdida. Y en ese instante, en ese abrazo forzado por la muerte y mediado por el dolor,
Se estableció un vínculo emocional más profundo y verdadero que cualquier lazo de sangre. Si te conmovió la valentía de Patricia, ¿crees que la tragedia personal es a veces el motor más poderoso para salvar a otros? Comparte tu opinión en los comentarios. La conexión que se había forjado en ese breve lapso de 3 minutos no era casualidad. Era el peso de 2 mundos colisionando. El mundo de Patricia, marcado por la humildad, la pérdida y la sabiduría forjada en el dolor, contrastaba con el universo de Diego y Valeria Salazar, un matrimonio que lo tenía todo: dinero, estatus, belleza, pero que flotaba en un vacío emocional. Patricia, a pesar de su posición social baja, poseía la riqueza incalculable de la experiencia, una sabiduría práctica que le había permitido pagar un curso de primeros auxilios con el dinero que otros gastaban en un par de zapatos de diseñador. 7 años de remordimiento por no haber podido salvar a su Sebastián la habían convertido en una experta silenciosa en la supervivencia, una guardiana invisible que se movía por la casa, no solo limpiando el polvo superficial, sino notando la suciedad emocional que nadie más veía. Mateo, por otro lado, era el símbolo de esa riqueza estéril. Su cuna de $8,000 y sus macacones de $50 el par no lo protegían de la negligencia pasiva de sus padres. Patricia había notado desde el primer mes la ausencia de un apego genuino. Las interacciones de Diego y Valeria con su hijo eran funcionales, casi de catálogo. Le daban de comer, lo vestían, lo cambiaban, pero no lo miraban a los ojos, no jugaban con él. No se quedaban a su lado solo por el placer de la conexión. Ella veía el monitor de video encendido en la cocina, transmitiendo la imagen del bebé para un tablet que Diego nunca revisaba, y entendía que, en ese hogar de opulencia, el verdadero lujo no era el dinero, sino el tiempo y la presencia. Mateo no tenía una mantita preferida o un oso de peluche desgastado. Su objeto de apego era la presencia humana y se conformaba con la mano de cualquiera que lo sostuviera, buscando esa conexión pura. Cuando la ambulancia llegó, alertada por la llamada desesperada de Patricia, y los paramédicos entraron en tropel en el silencioso lujo, el contraste se hizo más evidente. Ella entregó a Mateo, ya respirando pero aún débil y traumatizado, a los profesionales. Al mismo tiempo, el teléfono de Diego Salazar estalló con las llamadas histéricas del personal de seguridad. El trayecto de 45 minutos desde el restaurante de lujo hasta la hacienda fue una eternidad para Diego, llena de una ira que enmascaraba el miedo. Él no estaba preocupado por la vida de su hijo. Estaba furioso por la interrupción de su cena con inversores clave. Cuando llegó, su rostro no reflejaba alivio o gratitud, sino irritación. Vio a Patricia sentada en el suelo de mármol del salón, con el rostro cubierto de lágrimas silenciosas, mientras los paramédicos le daban oxígeno a Mateo. Su primera frase, dicha con una frialdad cortante, no fue un «¿Cómo está mi hijo?», sino un «¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no estaba la niñera? ¿Por qué tú tuviste que tocar a mi hijo?». Esa pregunta, ¿por qué tú tuviste que tocar a mi hijo?, fue la puñalada que Patricia sintió más profunda que la pérdida de su propio hijo. Ella le explicó con voz temblorosa, pero firme, la secuencia de los hechos, cómo el bebé se había puesto azul, cómo había usado la RCP. Diego la escuchó con los brazos cruzados, sus ojos fríos midiendo su uniforme, su posición social. En los días siguientes, mientras Mateo se recuperaba en el hospital, el conflicto se intensificó. Diego, en lugar de agradecer a Patricia, la suspendió con goce de sueldo, una forma de distanciarla sin que se notara la humillación. Él no podía asimilar que la vida de su hijo hubiera sido salvada por alguien a quien él consideraba invisible, alguien que ocupaba el escalón más bajo en su jerarquía social.
La burocracia de su orgullo era el obstáculo más grande. Contrató investigadores privados para revisar las imágenes de la cámara de seguridad, no para entender el milagro, sino para buscar un error, una negligencia de Patricia que justificara su despido sin cargo de conciencia. Quería limpiar la vergüenza de saber que su riqueza no había podido comprar la salvación de su propio hijo. Mientras tanto, Valeria, la esposa de Diego, vivía un sufrimiento diferente: la crítica social. Ella recibía llamadas de amigas y periodistas que, en lugar de preguntar por Mateo, la interrogaban sobre el escándalo de que su bebé hubiera estado sin niñera. Su miedo no era perder a su hijo, sino perder el estatus social. Ella se hundió en una depresión superficial, comprando más ropa cara para su hijo, como si el lujo pudiera compensar la ausencia. En el hospital, ella pasaba el tiempo en el teléfono, coordinando relaciones públicas, mientras que Mateo, todavía traumatizado y con el reflejo de la asfixia latente, lloraba cuando lo dejaban solo. Fue en el hospital, en el silencio de una noche, cuando Patricia, a pesar de la suspensión, fue a ver a Mateo, burlando la seguridad. Ella no podía alejarse. Lo encontró solo en su cuna, con sus padres ausentes en una junta con abogados. Cuando lo tomó en brazos, Mateo, que había estado llorando débilmente, se detuvo. Sus pequeños dedos se aferraron al polo blanco de Patricia, y él se acurrucó contra su pecho, un lugar que olía a detergente de ropa y a la experiencia de vida, no a perfume caro. Ella lo sostuvo durante horas, sin decir una palabra, solo sintiendo la respiración ligera del bebé contra su cuello. Esa noche se marcó la primera grieta en la armadura de Diego. Él llegó al hospital, agotado y más preocupado por los titulares de los periódicos que por su hijo. Al ver a Patricia sosteniendo a Mateo, en la penumbra de la habitación, sintió un golpe en el pecho que no era dolor físico, sino la vergüenza. El contraste entre la frialdad de su propio corazón y la calidez incondicional de Patricia era brutal. Por primera vez en la vida se sintió pobre, pobre de espíritu, pobre de conexión. Él vio en el rostro de Mateo, en el débil pero constante pulso que subía y bajaba con la respiración, la verdad innegable. Esa mujer, a quien él pagaba un salario de miseria, era la única que realmente amaba a su hijo. Una semana después, con Mateo ya en casa, Diego, sentado en su oficina de $40,000, revisó el video de seguridad. No buscó el error, buscó la verdad. Vio a Patricia dejar caer el paño, su carrera desesperada, su grito de súplica, el ciclo de RCP. Vio la expresión en su rostro, la misma expresión que había visto en los ojos de un médico luchando por la vida de un paciente. Vio los segundos exactos en que la vida regresó al cuerpo de su hijo. Al final del video, Patricia se derrumbó en el suelo, sollozando con una mezcla de alivio y dolor, tocando la foto de su propio hijo perdido. En ese momento, Diego comprendió la profundidad del sacrificio de Patricia. Ella no había salvado a un bebé, había salvado su propia alma de la culpa eterna, y en el proceso había salvado la vida de un niño. La tensión se hizo insoportable. Valeria intentó despedir a Patricia de nuevo, ofreciéndole un cheque para comprar su silencio y su ausencia. Gracias, Patricia, nos salvaste, pero entendemos que necesitas un descanso. Pero Patricia la detuvo. Su mirada fija en los ojos de Valeria, una mirada que no era de empleada, sino de igual a igual, de madre a madre. Le dijo: «Señora Valeria, no quiero dinero y no necesito un descanso. Lo que necesito es la seguridad de que su hijo estará a salvo». Patricia no estaba pidiendo empleo, estaba imponiendo una condición, y Valeria, sorprendida por la audacia de la empleada, por la pureza de su intención, se quedó en silencio, sin palabras. En los días que siguieron, Patricia no regresó a limpiar.
Regresó como una sombra que observaba, sin uniforme, en un acto de rebeldía. Se sentaba en la cocina, leyendo un libro, pero escuchando el silencio. Y cada vez que Mateo tosía o lloraba por soledad, ella se levantaba. Diego y Valeria lo notaron. No era la empleada, era la guardiana. El vínculo de Mateo con Patricia se fortaleció. Él lloraba cuando ella se iba y sonreía cuando ella regresaba. Era una conexión silenciosa, basada en la confianza pura de un bebé que solo busca seguridad. El obstáculo externo se desvanecía ante el interno. La coraza de Diego y Valeria comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de su propia negligencia. El niño no había muerto, pero la vida de sus padres sí se había derrumbado por la verdad que un bebé les había revelado. El día antes del clímax, Diego encontró a Patricia en el jardín, regando las orquídeas que él nunca miraba. Se acercó a ella, por primera vez, sin ira. Le preguntó sobre Sebastián, el hijo que ella había perdido. Patricia se abrió, con la voz ahogada por las lágrimas, contándole la historia de la uva, de la impotencia, de cómo el curso de RCP había sido su única forma de redención. Diego escuchó, sin decir una palabra, el dolor que esa mujer había cargado durante 7 años. Él vio en sus manos calejadas, no las manos de una empleada, sino las manos de una heroína que había encontrado su propósito en la tragedia. Esa noche, Diego no durmió. Miró a su hijo, respirando tranquilamente en su cuna, y se dio cuenta de que su verdadero lujo no era el dinero, sino la vida de ese bebé, salvada por el conocimiento adquirido a un costo incalculable. La mañana siguiente, al desgarrador relato de Patricia sobre Sebastián, el ambiente en la mansión Salazar era eléctrico. Diego se levantó con una resolución que no conocía desde hacía años. Una mezcla de vergüenza y una necesidad imperiosa de rectificar no solo una injusticia, sino su propia vida. Valeria, por su parte, había pasado la noche en vela, observando la habitación de Mateo. Se había dado cuenta de que su miedo a las críticas sociales palidecía en comparación con el vacío de haber estado a punto de perder a su hijo por una fatalidad que era en realidad una negligencia vestida de rutina. Ambos descendieron a la cocina a la misma hora, un hecho inusual, para encontrarse con Patricia, quien, sin uniforme, preparaba un té de manzanilla. Una quietud que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Diego se acercó a Patricia con una formalidad inquebrantable que parecía costarle cada palabra. Su traje de diseñador, su reloj de oro, su apariencia de hombre de negocios invencible se sentían ahora como una armadura que de repente le pesaba demasiado. Él no le ofreció un cheque, ni una disculpa funcional. En su lugar, hizo la única pregunta que importaba. ¿Por qué, Patricia, sigues aquí? Te suspendí con sueldo. Valeria te ofreció dinero. ¿Por qué insistes en no irte? Su voz no era de enojo, sino de una curiosidad herida, queriendo entender la motivación pura que él no poseía. Él necesitaba que ella confirmara que no se trataba de dinero, sino de algo mucho más grande, un motor que él quería para sí. Patricia lo miró, sus ojos negros penetrantes, sin el temor reverencial que un patrón de ese calibre solía inspirar. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su té humeante, valorando el impacto de cada palabra que iba a pronunciar. «Señor Diego», comenzó Patricia, su voz baja pero firme, «usted tiene todo. Yo perdí a mi hijo por no saber, usted casi pierde al suyo por no estar. El dinero no puede comprar un curso de RCP y mucho menos el tiempo que perdemos en la vida. Yo estoy aquí porque el llanto de Mateo me recuerda lo que perdí y su silencio me recuerda lo que puedo salvar. No es su casa, ni el sueldo, es la vida de un niño y para mí no hay precio que pague eso. No me iré hasta que yo esté segura de que él está fuera de peligro».
La honestidad brutal de Patricia golpeó a Diego con la fuerza de un puñetazo. Valeria, hasta ese momento silenciosa, intervino con la voz quebrada. Patricia, yo entiendo. Pasé toda la noche mirando las fotos de Mateo en el hospital. Me di cuenta de que mi vida era una fachada. El dinero, el estatus, no significan nada si no hay un alma viva que te necesite. Me avergüenza lo que te pregunté en el hospital, lo que Diego te dijo. Me avergüenzo de haberme preocupado más por las amigas que por mi propio hijo. Pero lo que no entiendo es cómo puedes tener tanta pureza después de haber perdido tanto. En ese instante, Patricia se levantó. Se acercó a Valeria Sey. En un acto que trascendía el protocolo de cualquier mansión, tomó las manos de su patrona. La pureza, señora Valeria, no es la ausencia de sufrimiento, es la capacidad de perdonar y de seguir buscando la conexión humana, incluso después del dolor. Mateo me sonrió después de que le salvé la vida. Un bebé de 4 meses no sabe de rencores. Él solo sabe de amor. Y eso es lo que me mantiene aquí. Su hijo me salvó a mí de mi propia culpa. Y yo no puedo abandonarlo ahora. El amor no es un contrato. El clímax no fue un grito, sino un momento de absoluta rendición emocional. Diego se acercó a las 2 mujeres, su rostro un mapa de la confusión y el remordimiento. Miró a Patricia, a su ropa sencilla, a sus manos trabajadoras, y luego miró a Valeria, a su rostro arrugado por una noche sin dormir y por el dolor que por fin se le permitía sentir. Patricia, dijo Diego, y esta vez su voz era apenas un susurro. Despojada de cualquier autoridad, lo que hiciste, no puedo pagarlo con dinero, y lo que te pedimos, nunca podremos deshacerlo. Hemos sido ciegos, Patricia, ciegos ante ti, ciegos ante nosotros, ciegos ante Mateo. Diego se arrodilló, no ante Patricia, sino a la altura de sus ojos, un gesto de humillación social que era, para él, la más grande declaración. Patricia Morales, dijo Diego, forzando la formalidad para evitar que la voz se le quebrara. Yo te pido perdón por la humillación, por la desconfianza, por hacerte sentir invisible, y te pido que nos ayudes, no como empleada, sino como la única persona que ha amado de verdad a mi hijo. Te ofrezco un puesto que no tiene nada que ver con limpiar. Te ofrezco ser la coordinadora de salud y seguridad de esta casa. Tu único trabajo será asegurar que Mateo y cualquier otra persona aquí estén seguros. Tendrás tu propio salario, tu propia oficina y la autoridad absoluta. No para limpiar, sino para proteger. Acepta, por favor, acepta. La oferta era más que un trabajo. Era el reconocimiento de su valor y la curación de una herida. Patricia se quedó sin aliento. Vio en los ojos de Diego la desesperación de un hombre que estaba a punto de perder su alma si ella se negaba. Ella sabía que el verdadero desafío no era el dinero, sino la aceptación de esa conexión, pero algo la detuvo. Su mirada se desvió de Diego y se posó en la pared, donde una gran foto de Mateo sonriendo colgaba sobre la chimenea. Ella tenía otra petición, una que iba más allá del protocolo o del dinero. «Señor Diego, señora Valeria», dijo Patricia, con una pausa llena de intención. «Acepto el trabajo y acepto el perdón, pero necesito que entiendan algo más. Yo perdí a Sebastián por la falta de información, por no saber. Hay miles de padres, gente humilde, que no tienen $5,000 para un curso de RCP. Mi hijo no regresará, pero puedo hacer que su muerte salve otras vidas. Por eso, mi condición no es mi salario, sino su apoyo para crear una fundación con el nombre de Mateo Salazar, que ofrezca cursos gratuitos de primeros auxilios y RCP a todas las madres de México que no pueden pagar un curso. Con su dinero y mi conocimiento podemos salvar a muchos. ¿Están dispuestos a hacer eso?»
Están dispuestos a cambiar la tristeza de esta casa por un legado de vida. La propuesta de Patricia fue el clímax emocional, no una petición de dinero, sino un desafío moral, una propuesta de transformación. Diego y Valeria se miraron. Vieron en la cara de Patricia la única salida posible de su vacío, la única forma de darle un significado a la tragedia que habían evitado. Diego se levantó, sin pensarlo dos veces, y extendió la mano hacia Patricia. Hecho, Patricia. No solo la apoyamos, la crearemos juntos. No será la Fundación Mateo Salazar, será la Fundación Sebastián y Mateo, dos almas unidas por una causa. Valeria asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Fue un apretón de manos entre un millonario y una empleada, un pacto que trascendía las clases sociales, sellado no por un contrato, sino por la promesa de redención y vida. El apretón de manos entre Diego, Valeria y Patricia no fue solo el final de un conflicto, fue el inicio de una transformación radical. La mansión Salazar, que antes era un monumento al lujo silencioso y a la soledad, comenzó a llenarse de un propósito vibrante. El primer cambio visible fue la reestructuración de la vida diaria de Mateo. Diego despidió a la niñera formal y contrató a Patricia no como empleada, sino como consultora de bienestar y seguridad infantil. Un título que le daba la autoridad de una madre para proteger la vida de Mateo con un sueldo que triplicaba el anterior. Patricia aceptó, pero con la condición de que el tiempo de sus deberes fuera flexible, priorizando siempre la seguridad del bebé sobre la limpieza de la casa. La Fundación Sebastián y Mateo, Respiro de Vida, fue establecida con una inversión inicial de 10 millones de pesos mexicanos, aportados por Diego, y la dirección ejecutiva a cargo de Patricia. Ella no solo aportó su conocimiento de RCP, sino también la experiencia de vida que le permitía conectar con las madres más humildes. Diego, por su parte, utilizó sus contactos en el mundo empresarial y político para agilizar la burocracia, algo que antes solo hacía por negocios. Valeria, que antes temía el juicio de sus amigas, se convirtió en la principal promotora de la fundación, utilizando su imagen social para recaudar fondos y organizar eventos de concientización. La resolución concreta fue la inauguración del primer centro Sebastián y Mateo en la colonia Roma, un barrio con un alto índice de familias jóvenes de bajos recursos. El centro no era un lugar elegante, era funcional, lleno de maniquíes para practicar RCP y con una sala de juegos segura para los niños. El día de la inauguración, Patricia, vestida con un traje de empresaria que Diego le había insistido en comprar, se paró frente a cientos de madres, con Sebastián en el corazón y Mateo en su mente. Diego y Valeria estaban a su lado, no como donantes, sino como socios. Patricia dio el primer curso, y cuando demostró la técnica de RCP infantil, las lágrimas en los ojos de las madres eran un espejo de su propio sufrimiento y redención. La vida de Diego y Valeria cambió irreversiblemente. Diego ya no dejaba el monitor de video de Mateo apagado. Lo llevaba consigo a sus reuniones y cada pausa, por corta que fuera, la utilizaba para ir a ver a su hijo, para abrazarlo y jugar con él, sin miedo a ensuciar su traje. Valeria dejó de preocuparse por las marcas de biberones en la mesa de caoba y se concentró en la huella que podía dejar en la vida de otras personas. El amor por Mateo se hizo visible, tangible, y la casa se llenó de risas que antes estaban ausentes. Ellos habían cambiado la riqueza material por la riqueza emocional, dándose cuenta de que la vida de su hijo era el único activo que importaba. Un año después, la fundación había certificado a más de 5,000 madres en RCP, salvando la vida de al menos 7 niños pequeños en la Ciudad de México, según registros oficiales. La reconciliación familiar se extendió más allá de su propia casa. Diego y Valeria
En un acto de humildad y respeto, invitaron a Patricia a pasar las fiestas de fin de año con ellos, no como empleada, sino como parte de la familia. La mesa de la cena, que antes era formal y silenciosa, se llenó de las risas de las hijas adultas de Patricia y de las exclamaciones de Mateo, que ya caminaba y balbuceaba sus primeras palabras. En ese ambiente de celebración, Diego hizo un anuncio final, una declaración que cerraba el ciclo de su transformación. Él y Valeria, con el total apoyo de Patricia, habían decidido que, además de la fundación, querían darle un regalo especial a Patricia. No era dinero, ni una casa. Era una beca completa para sus dos hijas, para que pudieran estudiar en las mejores universidades del país, pagada de por vida por la familia Salazar, en honor a Sebastián y a la mujer que había demostrado que la verdadera riqueza es la que se comparte. Patricia lloró, no por el dinero o el estatus, sino porque su dolor, su sacrificio y su bondad finalmente habían sido recompensados con el regalo que solo una madre puede entender: la esperanza en el futuro de sus hijas. 3 años después, en un soleado sábado en Coyoacán, la Fundación Sebastián y Mateo inauguraba su 10º centro comunitario. Mateo, de 3 años, con sus rizos oscuros y sus ojos expresivos, ya era un niño vivaz. Estaba sentado en el regazo de Patricia, quien leía un libro de cuentos sobre un valiente oso de peluche que salvaba a sus amigos, mientras Diego, con el cabello ligeramente canoso y una sonrisa genuina, daba el discurso de apertura. Al final del discurso, Diego miró a Mateo, luego a Patricia, y con una voz que irradiaba paz, dijo: «La vida de un niño no tiene precio, pero su salvación puede cambiar el mundo. Gracias a Patricia, aprendimos que la riqueza no es lo que tienes, sino lo que das, y la conexión, la presencia, es el único lujo que realmente importa». Mateo se rió, extendió su pequeña mano y tocó el rostro de Patricia, un gesto de puro afecto que era el cierre perfecto del ciclo. La vida de Sebastián, que se había apagado por falta de conocimiento, ahora brillaba en la esperanza de miles de madres. La pureza de un bebé y el sacrificio de una madre habían transformado la vida de una familia poderosa, demostrando que la verdadera conexión humana no se compra ni se vende, se gana con el corazón. Si te conmovió la transformación de Diego y Valeria y crees que el mayor legado es lo que dejamos a las futuras generaciones, deja tu comentario sobre lo que el dinero no puede comprar.